Bueno, pues estamos en esta transmisión especial sobre las elecciones de Costa Rica, una jornada que se ha desarrollado sin mayores sobresaltos y en la que, tal y como se esperaba, la candidata Laura Fernández lidera los resultados preliminares, los primeros entregados por la autoridad electoral del país, que ya ha constatado la revisión de 31,14% de los votos. Y yo voy a empezar por darles la bienvenida a las personas especialistas que nos acompañan en esta noche para ir analizando mientras que estamos a la espera de más resultados. Vamos a conversar con 3 expertos sobre el contexto socioeconómico del país y también contaremos con los reportes en vivo de nuestra corresponsal Cindy Regidor desde San José. Ya tenemos entonces, después del primer pronunciamiento del tribunal, conectada con nosotros a nuestra corresponsal Cindy Regidor. Buenas noches, Cindy. Hablemos entonces de lo primero que ha dicho la autoridad. Buenas noches. Bueno, los resultados son los esperados por esta parte de la ciudadanía que se encuentra reunida en el centro de San José, cerca del Parque Morazán, aquí donde se espera que hable la candidata. Ya se proyecta como la ganadora de estos comicios con un 53% de los votos, con el 30% de los votos escrutados. Hay algarabía, hay mucha confianza de que va a seguir sumando más votos en los próximos conteos, y a pesar de la inusual llovizna en este mes de verano, pues la gente sigue aquí celebrando, está muy animada y esperando que continúen dando los resultados preliminares por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, y por supuesto a la espera de que también salga la candidata para dar sus primeras palabras ante estos resultados que de cierta manera pues ya eran esperados, porque en las encuestas fue ella quien siempre lideró la intención de voto y quien fue creciendo de manera más consistente y de manera más significativa. Pues Cindy, vamos a esperar unos minutos para regresar contigo si es que se confirma definitivamente esta victoria de la candidata oficialista. Mientras tanto, el saludo a Rodolfo Colalongo, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, conmigo aquí en el estudio de France 24. Buenas noches, Rodolfo, un gusto como siempre. Muchísimas gracias por la invitación. También está con nosotros Junior Aguirre Gorgona, analista político internacional, con una maestría en Derechos Humanos y en Ciencias de la Educación. Junior, bienvenido, gracias. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Y completando este grupo de análisis de lujo, Ana Rita Arguello Miranda, politóloga, máster en Data Science and Big Data, consultora experta en Derechos Humanos, Género e Inclusión y docente universitaria. Gracias, Ana. Buenas noches, muchas gracias. Bien, pues entonces comienzo contigo, Rodolfo, aquí en el estudio para preguntarte, ¿qué podemos esperar entonces en los próximos minutos a partir de estos resultados que ya son bastante dicientes y además muy por debajo de lo que se esperaba incluso el resultado de los otros partidos en oposición? Sí, tal cual. Según las encuestas, supuestamente Laura iba a obtener aproximadamente el 43% de los votos. Acá nos damos cuenta de que obtuvo un 10% más de lo que se esperaba. Y por otro lado, se escrutó ya el 31%, lo que significa es que ya podríamos estar hablando de una tendencia. Creo que el resultado es irreversible, probablemente pueda disminuir un poco el porcentaje de votos hacia Laura una vez que el resto de los datos se carguen, pero indudablemente logró un porcentaje altísimo. Bueno, y Junior, como bien decía Rodolfo, entonces ya tenemos para el oficialismo un 53,01% de liderato, Álvaro Ramos en segundo lugar con 30,05%. Quiero que veamos estos porcentajes porque si bien Fernández va por encima incluso de lo que se creía que iba a lograr esta noche, tampoco se esperaba que Álvaro Ramos obtuviera un porcentaje tan alto. ¿Qué nos puedes decir o cuál sería tu análisis? Sí, aquí el punto que hay que ver es que precisamente en las últimas encuestas el abstencionismo representaba aproximadamente el 30% del padrón electoral. Lo que pudo haber ocurrido aquí para que Laura Fernández obtuviera un 10% más, según la última encuesta realizada por el CIEP, y que Álvaro Ramos pasara de un 9% a un 30%, es que ambos candidatos supieron absorber el voto de las personas indecisas. Ese es el principal factor o la principal lectura que se podría hacer a partir del aumento inflado principalmente por parte del candidato de Liberación Nacional, en este caso Álvaro Ramos, y se puede observar cómo Laura Fernández mantiene la tendencia de crecimiento que venía arrastrando básicamente desde el mes de octubre, cuando empezaron a salir las primeras encuestas
entre octubre, noviembre y diciembre, el crecimiento venía siendo precisamente entre un 8 y un 10%, y aquí se vuelve a marcar que una semana después de la última encuesta, efectivamente Laura Fernández vuelve a crecer con otro 10%. El mayor beneficiado sin duda fue el Partido de Liberación Nacional y por ahí la coalición Agenda Ciudadana también, que logra colarse en un tercer lugar cuando las encuestas, en las primeras que se realizaban, en ocasiones no llegaban ni siquiera al margen de error. Muy bien. Y finalmente, Ana Rita, ya podemos hablar de un resultado irreversible. ¿Qué más tendríamos que esperar? Y más allá de eso, ¿cómo ha logrado Fernández absorber una gran parte de ese 25% de indecisas e indecisos que se habían calculado en el país después de las encuestas? Sí, lo que miramos es la reiteración de las tendencias de las distintas encuestas, en donde un porcentaje de las personas indecisas se estaban inclinando hacia la candidatura oficialista. Es importante decir que, bueno, se lleva un 31%, habrá que ver si se logra recortar ese margen tan amplio. Es previsible que se dé esto porque los primeros votos que se registran en Costa Rica suelen ser votos que vienen de zonas más rurales, que vienen de mesas con una cantidad de votantes mucho menores. Entonces, usualmente los primeros cortes del Tribunal Supremo de Elecciones nos tiran esas disparidades, ¿verdad?, porcentuales, porque hay una realidad en el comportamiento electoral, sobre todo del oficialismo, y es que esta concentra un mayor porcentaje de apoyos en provincias costeras y provincias con zona fronteriza, entiéndase en Punta Arenas, Limón, Guanacaste y Alajuela. Es posible que se reitere en esta ocasión ese mismo comportamiento electoral y sin duda alguna la opción de la oposición, que ha sido una oposición altamente fragmentada, que logró capitalizar el malestar con el gobierno de turno, en este caso fue el Partido Liberación Nacional con su candidato Álvaro Ramos. Todavía están pendientes las mesas que tienen mayor cantidad de votantes, ¿verdad?, que aportan un porcentaje, un mayor peso a los conteos y a los escrutinios, pero sí se ve una diferencia considerable entre el primero y segundo lugar, algo que también es consecuente con el comportamiento de todas las encuestas que se han desarrollado hasta el momento en el país. Rodolfo, si nosotros revisamos el trabajo que hemos hecho tú y yo en las últimas elecciones que hemos cubierto contigo como invitado aquí en France 24, algo que a lo que nos hemos acostumbrado es a que las encuestas cada vez son menos precisas en los resultados. Sí, yo creo que eso es una de las cosas que quería comentar, y es que es increíble que en el caso de las elecciones en Costa Rica las encuestas hayan sido tan acertadas, sobre todo con la candidata, con Laura Fernández. Es real que en el resto de los candidatos los porcentajes variaron, pero sin embargo había una tendencia en las encuestas que después se vio reflejada por lo menos en las elecciones y en los primeros datos que se están dando. Y eso es llamativo. Yo creo que es porque justamente en la manera en que arman las encuestas, que hay un centro que se encarga, que es el CIEPS, el encargado de poder hacer estas encuestas, y creo que lo trabaja y lo hace de una manera muy rigurosa y muy seria, no solo en la metodología que ellos aplican, sino en los resultados que obtienen, en la elaboración de los datos. Es un gran trabajo porque tienen que llamar a 300.000 personas para que les contesten 1.000, 1.500, 1.130, en fin. Entonces creo que acá demuestra que si se hace un buen trabajo en las encuestas, podemos lograr predecir datos en las elecciones. Y creo que Costa Rica en este sentido es un muy, muy buen ejemplo. Bueno, pero además esto pienso yo que es un ejemplo que sucede mucho en países que están en paz, ¿no? Salvo Uruguay, que también lo hemos comentado mucho. Esto no es algo que esté sucediendo en los últimos tiempos, y es que cada vez se critica más que las encuestas se utilizan más para crear tendencia que para mostrar tendencia. Sí. Entonces, ¿cuál es el caso particular aquí que nos ocupa en Costa Rica, estas características especiales que tiene este país en cuestión? Bueno, yo creo que una de las características que había dicho recién es, por ejemplo, el hecho de que tengan un centro especializado que es el encargado de hacer las encuestas oficiales, ¿ok? Si nos damos cuenta, yo no observé, no vi que existan otras encuestas, por lo menos de manera privada, que es lo que en general sucede en los otros casos, donde cada uno de los candidatos paga a diferentes consultoras para que las consultoras puedan armarle las encuestas. Y creo que esto es lo que distorsiona un poco la percepción que se puede llegar a tener sobre la cantidad de votos que cada uno de los candidatos puede tener.
Así que para mí la principal característica que tiene es justamente esta, la posibilidad de poder tener un centro que se especialice en esto y que no pueda ser contratado por los candidatos. Simplemente se hacen las encuestas para saber exactamente cómo va a ser una tendencia de votos. Para mí fue una sorpresa enorme, la verdad. Sin embargo, conozco a los que trabajan en el CIEPS y sé que es la manera en la que ellos elaboran estos informes. Sin embargo, digamos, si bien hay 10 puntos ahora que probablemente después cambie un poco, lo cierto es que es una cantidad de votos enorme y hubo una predicción bastante acertada con el margen de error típico que tienen sobre lo que iba a pasar el día de hoy. Bueno, y quisiera pasar a otro tema, Ana, precisamente contigo que tienes especialidad en temas de género, porque hay un asunto interesante aquí, es que los hombres respaldaron más la candidatura que las mujeres de Fernández, con una mayor tendencia entre los 35 y los 54 años y menor tendencia de respaldo con personas con educación universitaria. ¿Por qué este fenómeno, mientras que al segundo candidato, Álvaro, lo apoyaban más mujeres que hombres? ¿Tú cómo lo lees o cómo lo ves? Responde directamente a cómo se construyó también la candidatura y la campaña del partido oficialista. Y es que lo que siempre se manifestó a nivel discursivo, pero también simbólico, es que esto se refería más como a un referéndum para el presidente actual, para Rodrigo Chávez. Entonces, inclusive en distintos momentos, inclusive en el discurso final de cierre de campaña de doña Laura Fernández, se refiere constantemente al presidente como una figura presente, aunque tiene prohibiciones, ¿verdad?, por la Constitución de participar directamente en una campaña electoral, pero ha sido una figura presente no solo en esta campaña, sino a los 4 años, ¿verdad? Está en una abierta campaña y mucho de ese voto es como simbólico, ¿verdad? Es como también para calificar la labor o lo que consideran las personas es la labor de la presidencia actual de la República. Entonces, eso responde en buena parte del por qué el grueso de la población de doña Laura es similar o el mismo grueso, digamos, de la población que apoyó en su momento Rodrigo Chávez. Han logrado mantener y capitalizar ese apoyo en un sector de la población. Igualmente doña Claudia Dobles también, un grueso de la población que le apoyó también eran mujeres, estaban decantando más por ella, con grados académicos mayores, un poco más del área metropolitana o del centro del país, y con don Álvaro Ramos de igual manera, ¿verdad? Un perfil también más de mujeres, pero también de bastantes hombres mayores, en edades mayores a los 35 años. Y bueno, eso es lo que se explica un poco, ¿no? Aquí en distintos momentos la misma candidata, doña Laura Fernández, ha manifestado que esto se trata de un voto de confianza también para el actual presidente. Entonces, ha tenido un rol protagónico y ha tenido un peso simbólico importante en esto y en la definición también del electorado que le apoya y le acompaña en su proyecto político. Bien, pues creo que es un buen momento, ahora que estamos con todos nuestros invitados, con Cindy Regidor también, para revisar los perfiles de las personas que van liderando en estas elecciones mientras esperamos una confirmación de tendencia. Vamos a comenzar con Laura Fernández, que fue durante toda la campaña electoral la favorita definitiva de las encuestas para estos comicios. De 39 años, es la heredera directa de Rodrigo Chávez, que lideró la nación centroamericana de 2022 a 2026. De derecha, se destacó acercándose al modelo propuesto por Nayib Bukele en El Salvador, que por cierto ya la felicitó. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Pluvine. Laura Fernández representa la continuidad del presidente Rodrigo Chávez en Costa Rica. El cambio bueno que trajo Rodrigo Chávez, el cambio valiente que trajo el presidente, tenemos que llevarlo a una multiplicación mayor. Fernández, de 39 años, es parte del partido derechista Partido Pueblo Soberano. Licenciada en Ciencias Políticas y especializada en políticas públicas, fue ministra de Planificación y de la presidencia del gobierno de Rodrigo Chávez. El hecho de que venga Laura y el equipo de gobierno que tiene es lo que me hace confiar en ella y sobre todo la fe y la esperanza de que en este país el verdadero poder que existe se llama Asamblea Legislativa. Heredera del oficialismo, basó su campaña sobre reformas económicas como la venta de activos del Estado, pero se destacó sobre todo con la promesa de un estado de excepción contra el crimen organizado, una propuesta basada en el modelo vecino de Nayib Bukele en El Salvador, incluyendo el proyecto de una mega cárcel tipo Secot.
Sus seguidores destacan su experiencia en el gobierno, su conocimiento de los problemas nacionales y su enfoque cercano a la gente, y muchos la consideran la continuación natural de las políticas actuales. Una posición que la alinea con los intereses de Washington en la región al momento de un giro a la derecha de gran parte de los países latinoamericanos. Bien, vamos entonces ahora a ver lo que ha dicho el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ya felicita a Fernández, según él, pues por la victoria que ha obtenido. Ha dicho: acabo de felicitar vía telefónica a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Le deseo el mayor de los éxitos en su gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica. Junior, ¿una felicitación adelantada o apropiada? Sin duda una felicitación adelantada. En este momento estamos viendo que hay también un cambio en la tendencia conforme van escrutando cada vez más las mesas. En este momento el partido oficialista, según el reporte del Tribunal Supremo de Elecciones, ha bajado 2 puntos porcentuales. Es algo que Ana Cristina, si no me equivoco, estaba señalando pues hace un momento. Precisamente en nuestro país tiene la particularidad que las primeras mesas que se van escrutando paulatinamente no necesariamente responden a un sector específico, ¿verdad? Sino que pueden variar. Y esto no lo podemos saber hasta que vayan avanzando de forma paulatina los conteos que se van realizando de las actas, que esto también es importante señalarlo, porque los votos propiamente, el conteo de forma oficial inicia el próximo martes 3 de febrero. Así que me parece que Nayib Bukele, fiel a su estilo, está, creo yo, que precipitándose un poco. Sin embargo, de forma, digamos, optimista o pesimista, depende de quién esté viendo ahorita mismo la transmisión, creo que independientemente si la tendencia se mantiene, veo bastante complicado que a la candidata oficialista, Laura Fernández, no le alcance para mantener al menos el 40% de los votos que necesita para ganar en primera ronda, porque las encuestas, y esto es algo que ustedes mencionaban acá en Costa Rica, pues durante mucho tiempo se han mantenido de manera bastante profesional y firme. Las encuestas dicen que Laura Fernández en una segunda ronda frente a Álvaro Ramos podría verse confrontada, inclusive perderla. Bueno, y como un dato, las últimas 3 elecciones en Costa Rica se definieron en segunda vuelta. Si esto sucediera en una primera ronda, pues sería un caso excepcional en muchos años en ese país. Pero hablemos, Rodolfo, acerca de la relación del oficialismo en Costa Rica con Nayib Bukele, después de que se inauguró recientemente además una megacárcel allí en el país, y de cómo Fernández está dispuesta a adoptar un modelo más bukelista, si se quiere, para el país. Exactamente, yo creo que en realidad está haciendo una continuidad de lo que Chávez venía haciendo, una relación muy fuerte con Bukele. De hecho, hizo una visita hace 2 semanas más o menos al país. La cárcel no se construyó, todavía está en proceso de construcción, pero es un modelo muy similar al que se construyó en El Salvador con el SECOT. Y indudablemente toman como modelo, como copia, como espacio, como político a seguir el de Nayib Bukele. Y nos damos cuenta cómo Bukele logra tener ya una presencia bastante importante, no solo en Centroamérica, sino también en Sudamérica. No nos olvidemos que Kast, el presidente electo de Chile, se reunió con Bukele y también dijo que era un modelo a seguir en todas estas cuestiones de seguridad y demás. Así que creo que acá nos estamos dando cuenta que uno de los actores regionales que está comenzando a tener mayor presencia en cada una de las elecciones que se están dando en la región es Nayib Bukele. Y se ve que el éxito que logró tener, para bien o para mal, como había dicho mi colega, depende de quién esté mirando la transmisión, de la lucha contra el crimen organizado en El Salvador, es algo que el resto de los candidatos de derecha de los diferentes países quieren copiar, y en este caso Chávez no es la excepción y Laura Fernández tampoco. Bien, pues del conteo que tenemos hasta este momento, 50,87% de los votos. Algunos medios locales ya hablan de 53% de apoyos para Laura Fernández, 31,63% para Álvaro Ramos Chávez y 4,32% para Claudia Dobles Camargo. Así que las brechas están dadas y están servidas. Yo creo que estamos a minutos de tener claridad sobre la nueva o el nuevo presidente
de Costa Rica se aplica o si más bien se irá o no a una segunda ronda. Hablemos de la relación de Costa Rica con Estados Unidos, si te parece, Junior, que se ha venido ampliando y que probablemente se mantenga igual de estable de ganar Fernández, pero pues no sabemos lo que pasaría en otra situación. Tuvimos una injerencia directa básicamente por parte de 3 congresistas de los Estados Unidos que abiertamente hacían un llamamiento a mantener la ruta del oficialismo y a votar por la candidata Laura Fernández, inclusive a celebrar las encuestas. Esto obviamente responde a la política de seguridad nacional de los Estados Unidos, que busca aliarse de forma directa con gobiernos así afines y que resulten más representativos a los intereses de los Estados Unidos, principalmente en la región. Si bien nosotros, y hablo de nuestra nación, no somos un actor influyente o que le genere un problema migratorio a los Estados Unidos, como por ejemplo era el caso de Honduras, donde Donald Trump inclusive hace un llamado a votar por Nasri Asfura, que es el que termina ganando las elecciones. Acá en Costa Rica el apoyo tácito tiene que ver con la influencia o la cercanía más bien que tenemos nosotros con el Canal de Panamá. Entonces, los congresistas y el mismo secretario de Estado, Marco Rubio, meses atrás, vino aquí abiertamente a hablar acerca de lo importante y lo necesario que es mantener una relación no solo amistosa, sino cercana políticamente. Esto, por supuesto, haciendo una alegoría directa a el partido oficialista que iba a ser representado por Laura Fernández, un llamamiento básicamente a la votación a favor de la candidata y, por supuesto, para mantener en firme los intereses de los Estados Unidos. Hablemos acerca ahora, Ana, si te parece bien, de la seguridad, del aumento de homicidios en el país, casi 900 en el tercer año más violento registrado en Costa Rica, conocido por ser un país fundamentalmente pacífico, con una tasa de homicidios del 16,7 por cada 100.000 habitantes y muchos de ellos se atribuyen por el gobierno, y así se ha dicho textualmente en cada noticiero habido y por haber, al narcotráfico y a los enfrentamientos entre las bandas delictivas. Entonces, entendiendo que ha aumentado la violencia armada, ¿por qué la fórmula del oficialismo sigue siendo tan apoyada? Porque justamente son los últimos 3 años los que establecen un récord en el aumento de la violencia. Así es, y está ligado directamente con la permeabilidad del narcotráfico y del crimen organizado en el país. No obstante, lo que anteriormente yo indicaba de que esto no ha sido una campaña de los últimos meses para acá, sino que se han mantenido con un estilo de campaña permanente durante los últimos 4 años, el gobierno ha instalado una retórica en donde culpabiliza al Poder Judicial de que no se garantice la seguridad. Y por eso es que también utiliza estos ejemplos buquelistas de la mano dura, de la mega cárcel, para prometer, a partir de estas políticas de mano dura y de encierros masivos de personas, la seguridad que es y que fue, digamos, el principal tema de discusión en esta campaña electoral. Entonces, se han expiado, digamos, de culpas, ¿verdad?, sobre la labor que tienen que realizar desde el Ejecutivo, y han trasladado la culpabilidad desde un punto de vista discursivo, pero también hay críticas válidas que tienen que trabajarse, ¿verdad?, en torno a cómo está funcionando el Poder Judicial, e inclusive las leyes o legislaciones que se aprueban o no por parte del Poder Legislativo. Eso ha ocasionado muchos conflictos o diferencias entre los poderes, algo que históricamente en Costa Rica no era tan visto, ¿verdad? No era parte del estilo, digamos, de cómo se construía la cultura política acá, pero eso le ha generado también réditos y al parecer pues el electorado ha comprado ese modelo, ¿no? Y esa promesa de un modelo pues buquelista para trabajar el tema de seguridad y de la crisis en seguridad que se vive, que está ligada directamente también a una crisis de narcotráfico en el país. Muy bien. Y Rodolfo, si bien Costa Rica es un país económicamente muy estable, muy próspero, considerado a nivel internacional, también hay una gran realidad, y es que salir a almorzar en Costa Rica es carísimo. El costo de vida es sumamente elevado. Sí. Comprar un televisor, arrendar una casa, salir a comer, etcétera. Las cosas más sencillas de la vida, además en dólares, pues son carísimas. ¿Por qué este fenómeno específico en el país? Y yo creo porque también hubo un aumento grande de
desigualdad, cosa que no habíamos visto antes. Y se relaciona también un poco con estas zonas francas que establecieron en el país. Creo que eso también lo vuelve bastante costoso. Entonces lograron a través de estas zonas francas que empresas norteamericanas se instalen en el país y empiecen a fabricar diferentes, por ejemplo, insumos médicos, se encargan también de temas de ciberseguridad, de software y demás. Y yo creo que esto impacta de manera negativa en el costo de vida de los costarricenses. Pero más que el costo de vida también hay que ver los ingresos que ellos tienen. Es real que ellos tienen ingresos bastante altos, hay que ver si esos se van a mantener o no. Porque es como Uruguay. Uruguay también es un país muy caro, pero los ingresos que los uruguayos tienen van acorde a los gastos que les genera vivir en el país. Pero uno de los temas de la campaña fue justamente la desigualdad que se genera, porque es un país que creció en los últimos años. De hecho, de la OCDE es el que más creció, pero sí se dieron cuenta que el crecimiento que se estaba dando a nivel macroeconómico no se trasladaba o no se derramaba hacia la población en general. Entonces creo que estos son elementos que se van a sumar ahora para ver cuáles son el camino a seguir, ¿okay? Entonces hay un empleo formal que crece muy poco, hay un empleo informal que creció bastante, entonces esto habla de que es un crecimiento que no logró, digamos, redistribuirse entre la población para que puedan continuar con lo que todo el mundo sabía, y es que se denominaba a Costa Rica como la Suiza de Centroamérica. Era justamente por esas capacidades de redistribución y demás. También hay un problema importante con el acceso a la salud a través del seguro médico que tienen ellos, y que son temas que se tienen que empezar a trabajar ahora, o sea, ver de qué manera se van a solucionar. Lo que sí es cierto es que según las medidas que Laura manifestó, en este caso creo que no sé si se le va a dar una solución, sino que se van a empezar a restringir gastos, ¿ok? Y una cosa más, y es que quisiera sumar un poco a lo que veníamos hablando de la tasa de homicidios en el país, que para mí es bastante alta, sobre todo para lo que es Costa Rica, pero en especial con lo que Laura había dicho, y fue que ella estaba dispuesta a suspender derechos constitucionales, lo mismo que había hecho Bukele en El Salvador para poder combatir al narcotráfico y al crimen organizado de manera directa y efectiva. Y creo que esto sí es un golpe muy fuerte, no solo para Costa Rica como tal, sino que probablemente aumente los índices de violencia de una manera estrepitosa, que es lo que generalmente sucede cuando se suspenden los derechos fundamentales. Así que bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esto a medida que Laura asuma la presidencia. Creo que ya hay una tendencia del 50% de los votos. Es bastante difícil que se revierta. Pero bueno, yo creo que esos son datos que van a desafiar la institucionalidad democrática de Costa Rica. Creo que son elementos a tener en cuenta. Junior, tú te especializas en derechos humanos. Háblanos sobre tu percepción de la desigualdad en Costa Rica y cómo sí podría este continuismo tender a empequeñecer el Estado y a cambiar los derechos del ciudadano de a pie. Sí, los números y las estadísticas compartidas por el gobierno en los últimos meses pueden resultar o inducir más bien al error, precisamente porque en diferentes espacios se habla acerca de la disminución de la pobreza y el aumento, o más bien, perdón, la disminución también de la tasa del desempleo, ergo el aumento del empleo. Pero lo cierto, como bien acaban de analizar, esto se debe a diferentes factores, entre ellos el aumento de la informalidad. Y esto se ha traducido, precisamente la informalidad se traduce en más desigualdad y sobre todo a menos acceso a diferentes elementos que brinda la sociedad costarricense, como el seguro social, la educación superior y otros elementos importantes que hacen que las personas empiecen a tener movilidad social y empiecen a ascender en la pirámide social de nuestro país. Lamentablemente también hemos visto cómo este nuevo gobierno, que va a ser nuevo gobierno, porque ya la tendencia parece que se va a mantener en el 50%, las mesas siguen siendo escrutadas y el número se sigue manteniendo. Laura Fernández ha sido tajante
ya no solo en que esta tendencia o esta herencia que da el gobierno se va a mantener, sino que ya se está hablando, por ejemplo, de posibles suspensiones en contextos específicos de garantías individuales, que esto es algo que básicamente desde la fundación de la Segunda República en 1948, posterior a la Guerra Civil, en nuestro país nunca ha ocurrido, ni siquiera se ha insinuado y muchísimo menos se ha puesto en discusión en debates políticos o en otros espacios de opinión pública. Esta es la primera vez que estamos en presencia de un elemento de distorsión que hace un llamado claro a restringir los derechos fundamentales de los costarricenses. Lamentablemente, se están alcanzando, según los últimos cohortes que se han hecho, aproximadamente 31 o 32 diputados, y alianzas factibles podrían hacer posible que esto que ya ha hecho un llamado Laura Fernández y sus diputados pueda desarrollarse también. Vamos a revisar cómo van avanzando los cortes del Tribunal Supremo de Elecciones en la pantalla. Tendremos ya 68,96% de la participación, resultados que, como bien decía Junior, se mantienen inamovibles, con un Pueblo Soberano que alcanza un 50,23% de los apoyos, mientras que Liberación Nacional se queda con el 32,12%. Y vamos a seguir hablando, mientras nos mantenemos en estos resultados que son prácticamente definitivos, sobre el tema de los derechos humanos. Ana, Chávez ha sido un mandatario primordialmente en contra de los derechos de las mujeres y en contra de los derechos de las ciudadanías diversas. ¿Por qué está tan afincado este sentimiento conservador y digamos antiderechos en un país que parece que va a optar, según lo estamos viendo en los resultados, por el continuismo? Yo creo que Costa Rica se enmarca en la ola de la deriva autoritaria, que se ve mucho en la región, ¿verdad? La sociedad, como antes hablaban de la desigualdad, en una Costa Rica hay muchas Costa Ricas, y muchas veces pensamos que tal vez toda la sociedad se comporta igual que las personas que habitan en el área metropolitana, en el centro, que es donde se concentra la actividad económica, comercial, las casas de estudio. Pero la realidad es que en las zonas rurales también hay grandes diferencias, grandes brechas, y hay un enorme enojo y un sentido de que hay ciertas agendas económicas, sociales, que se han dejado de lado por parte de partidos que han optado por el poder históricamente, como la Unidad Social Cristiana, el Partido Acción Ciudadana, Liberación Nacional, y no se les ha tomado en cuenta, y las personas tienden a caer muchas veces en una falsa dicotomía, de que tal vez por atender otro tipo de temas, como temas de la diversidad o temas de género, se dejan de atender estas otras temáticas de desarrollo económico y social. Entonces, a veces se choca un poco con eso, pero la verdad es que Costa Rica está inmersa en esa oleada que se vive a nivel mundial de un conservadurismo, de una deriva autoritaria, y bueno, ahora nos esperan de nuevo pues 4 años también, ¿verdad? A todas las personas que también hacemos activismo por los derechos humanos, de mucho trabajo, esperando que en este nuevo gobierno que inicia doña Laura Fernández se respeten los derechos fundamentales de todas las poblaciones. No obstante, aun cuando se hacen también otro tipo de encuestas, como qué opinan del Estado laico, por ejemplo, del derecho al aborto, o de otro tipo de temáticas de matrimonio igualitario, la población tiende a decir, y cada vez va aumentando más y más el porcentaje de personas que están de acuerdo, desde una visión pues más liberal, ¿no? Pero al momento en que se dan estas elecciones también, volvemos a caer como en esa dicotomía, ¿no? De que estas agendas no hay que priorizarlas porque han olvidado estas otras, entonces nos enfocamos como electorado en estas otras, en un afán casi que como de revanchismo, ¿no? Que no tiene en realidad un sentido alguno, pero sí a todos los grupos organizados, activistas de derechos humanos y sobre todo feministas y derechos de las mujeres, este nuevo gobierno sí nos exige un nuevo reto para tratar también de incidir en la agenda política, ¿verdad? Hay que decirlo, digamos, ellos apuntaban a lograr 40 diputados, llevan 30 diputados, lo que pareciera, y bueno, van a tener también que pactar con otros partidos, ¿verdad? Inclusive para el tema de la restricción de las garantías y ciertos derechos de la población. Vamos a ver si logran también pues, generar esos acuerdos, que es algo de lo que también carece hace muchos años el país, de grandes acuerdos nacionales, pero esperaríamos que también algunos partidos aliados que han quedado ahí lleven la bandera de defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, porque también los femicidios han aumentado muchísimo en estos últimos 4 años,
prácticamente se han triplicado en el país. Y también hay otro tipo de homicidios que anteriormente no se daban contra mujeres y ahora sí se están dando en el marco también del crimen organizado. Entonces tenemos nuevas lógicas también criminales en contra de las mujeres que exigen abordajes distintos y diferenciados. Entonces, sin duda alguna, hay una gran agenda que los grupos organizados, los activistas por derechos humanos tendrán que trabajar y esperamos pues 4 años de un gran reto para defender también derechos adquiridos. Bueno, dicho esto, ya se confirma que Laura Fernández será la presidenta número 50 de Costa Rica. Ya es una tendencia irreversible, ya todos los medios locales dan o cantan la victoria para la candidata oficialista que continuará el legado del presidente saliente Chávez. Así que, bueno, ya teniendo esta noticia clara, Rodolfo, yo quisiera que empezáramos a hablar de lo que va a pasar con la Asamblea Legislativa, porque en este momento el Partido Pueblo Soberano ya amasa 31 diputados, mientras que Liberación Nacional tiene 17. ¿Cuáles son los objetivos del gobierno en la Asamblea y cuáles son las ventajas que vendrían si logran la mayoría? Bueno, necesitan 38 para poder tener mayoría absoluta. Hay que ver, todavía queda 30 y pico % de los votos por escrutar. Vamos a ver si logran tener los mínimos necesarios para hacerlo. Si esto sucede, con 38 pueden hacer todas las reformas de las leyes fundamentales sin pedirle permiso, sin hacer coalición, sin nada. Y además, este año vienen el nombramiento por parte de la Asamblea de cargos importantísimos, como la Contraloría, por ejemplo, como la Defensoría, magistrados. Por lo tanto, si ellos logran hacerse con la mayoría absoluta en el Congreso, les permitiría también poder influir en aquellos poderes que se dedican a controlar al Ejecutivo, y probablemente muchas de las cosas que estamos hablando acá se podrían llevar a cabo si el gobierno logra tener la mayoría absoluta. Si esto no es así, va a obligar a que se siente a negociar con el resto de los partidos algunas reformas, cosa que en ese sentido lo veo bastante difícil que lo logren. No creo que les aprueben las reformas de las leyes fundamentales. Probablemente la negociación se va a centrar en los diferentes cargos que hablamos recién, pero por lo menos esto sí va a obligar al gobierno de Laura Fernández esto de poder sentarse y ver de qué manera puede negociar. Esa es una opción. La otra opción es que, digamos, pararse en el mismo lugar diciendo no, que lo que hace falta es mano dura, yo no voy a negociar con el resto de los opositores, pero creo que eso va a ser un poco ingobernable, ¿no? No van a obtener resultados, que es una de las cosas que veo en el gobierno de Chávez, ¿no? Nunca logró tener los resultados porque él siempre decía que no lograba tener que el resto de los poderes acompañen las medidas que proponía durante el gobierno. Y creo que esto es lo que vamos a tener que ver ahora. No sé si con el porcentaje de votos que faltan van a lograr poner los 7 diputados que le faltan. Ya mis colegas me están diciendo que no. Pero si este fuera el caso, entonces va a obligar a que el gobierno o adopte una estrategia de diálogo y negociación o continúe con su mano dura, digamos, su no negociación con la oposición y bueno, y ver qué medidas puede lograr. Bueno, Junior, hablando ya de lo que será la nueva presidencia de Costa Rica en adelante con esta mujer al mando que opta por el continuismo, que es la heredera política de Chávez, hablemos sobre cómo el país confirma esta tendencia de alineación a la derecha en América Latina y una pregunta que tomo con pinzas, ¿qué tanto está vinculado en estos tiempos, según las tendencias que hemos visto además en otros países, esta acentuación de la derecha con riesgos de autoritarismo en los países y hoy en Costa Rica? Sí, efectivamente, creo que lo que señalas es muy importante y quiero hacer una acotación precisamente en relación a la conversación que estaban teniendo hace un momento, y es que acaba de ocurrir algo no menor en nuestra historia reciente, desde la fundación de la Segunda República, y es la primera vez que uno de los dos partidos oficialistas, bueno, oficialistas no, sino los partidos más fuertes de la historia de la Segunda República, que han sido el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, es la primera vez que no son mayoría en la Asamblea Legislativa. Y esto es un dato que puede marcar una tendencia, como bien se señalaba, si bien es cierto, no tienen
mayoría calificada, pero en este momento, en este contexto, tienen mayoría simple, que no es poca cosa. Eso podría hacer que el juego, las negociaciones y cómo se vaya a desarrollar el diálogo, la lucha de poder, los nombramientos dentro de la Asamblea, puedan variar y puedan presentarse de diferentes maneras. Pero bueno, atendiendo a la consulta, creo que Costa Rica se ha montado precisamente a la ola y a la deriva de estas tendencias autoritarias, porque precisamente desde el desarrollo y la instauración del buquelismo en El Salvador, la construcción de la megacárcel, esto se ha ido extendiendo como una sombra de forma paulatina por todo el istmo. Curiosamente, ocurre primero en América del Sur. Vemos cómo primero, inclusive el gobierno de Ecuador, en un momento determinado, conversa con Bukele para buscar asesoría e implementar desarrollo de megacárceles en Ecuador. Y se empieza a extender principalmente en América del Sur. Ahora es que está llegando a Centroamérica, principalmente a Costa Rica, y esto está directamente desarrollado por dos temas específicos que ya hemos conversado acá. El primero es el narcotráfico y el segundo, consecuencia, por supuesto, del narcotráfico, que es el tema de la inseguridad y la alta tasa de homicidios. Estos dos elementos, sumado al descontento de la población que no ha visto respuestas en las últimas 6 elecciones presidenciales, porque si hacemos un análisis y tiramos la vista hacia atrás de en cuántas ocasiones se gobernaron antes de que llegara el partido, en este caso Pueblo Soberano, el que es ahora el partido oficialista, tuvimos 2 gobiernos de la Unidad Social Cristiana de manera consecutiva, 2 gobiernos del Partido Liberación Nacional también de forma consecutiva y anteriormente 2 gobiernos del Partido de Acción Ciudadana de forma consecutiva. Ahora estamos teniendo 2 gobiernos de un partido disruptivo fundado por, bueno, no fue fundado por Rodrigo Chávez, pero liderado por un outsider que no es un político, digamos, al uso y que ha empleado un lenguaje y unas técnicas de persuasión que han logrado convencer a todas esas personas que se sentían abandonadas por 24 años de gobiernos que desatendieron las necesidades básicas de la población y que fueron perfectamente captadas por esta agrupación, digamos, de corte autoritario o, a mí me gusta llamarle también de esta manera, de contraria a los principios de diálogo costarricense que siempre han imperado básicamente desde la fundación de la Segunda República en 1948. Bien, ya nos abandona Ana Rita Argüello. Muchas gracias por el análisis, por la compañía y sobre todo por el aporte en materia de derechos humanos. Ana, feliz noche. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a pasar ahora con Cindy Regidor, quien está en la sede de Fernández, para que nos cuentes, Cindy, cómo son las celebraciones allí en este momento. Bueno, aquí la gente continúa presente a la espera de que salga al escenario la virtual presidenta electa Laura Fernández. Hay un ambiente de fiesta, por supuesto. Ya creo que es una realidad que Laura Fernández se convertiría en la segunda mujer presidenta de Costa Rica. La primera mujer presidenta fue Laura Chinchilla, quien fue además la última candidata en haber ganado en primera ronda en el año 2010, o sea, hace 16 años, y ahora Laura Fernández pues lo ha vuelto a hacer. El conteo ya va bastante avanzado y la candidata pues mantiene una sobrada ventaja sobre su contendiente y también muy por encima del 40% necesario para evitar una segunda ronda. Bueno, Cindy, pues estaremos entonces al tanto para esperar las declaraciones de la nueva presidenta electa del país. Mientras tanto, Rodolfo, yo quisiera que siguiéramos conversando sobre lo que se puede esperar a partir de este nuevo gobierno. Entonces, Fernández claramente logró captar a las y los indecisos en el país, logró mantener la promesa de Chávez y vienen tiempos más, si se quiere, buquelistas para Costa Rica. Ahora,
¿cuál será el enfoque o lo nuevo que vendría trayendo Fernández a este gobierno? Porque sabemos que básicamente ella nos habla de una mano dura y de seguir fortaleciendo las políticas ya tratadas en el país, pero ¿cómo servirá esto a la lucha contra el narcotráfico y contra las cifras crecientes de violencia? Bueno, lo que manifestó públicamente que la idea es profundizar lo que se viene haciendo desde el gobierno de Rodrigo Chávez. En este sentido creo que se va a orientar a fortalecer, darle más herramientas a las fuerzas de seguridad para que puedan combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Probablemente va a presionar más al Poder Judicial para que sea más efectivo en las diferentes medidas de judicialización y demás. Paralelamente en el Congreso para que le apruebe reformas o medidas, coercitivas, judiciales, mayores penas, una ampliación de los delitos que pueden existir en el país, para de esta manera se entiende que las fuerzas de seguridad tengan mayor elementos, herramientas, mecanismos y acciones que le permitan combatir de manera directa tanto el narcotráfico como el crimen organizado. Probablemente después, con otras cuestiones, tenga que ver un poco con la alta presencia que tanto Chávez como Laura habían dicho, y es el tema justamente de la burocratización del país, que existen muchas instituciones que por ahí no están dando la respuesta necesaria a la ciudadanía. Entonces puede existir algunos recortes que tiendan a empezar a disminuir la alta cantidad de instituciones que tiene el país, en el sentido en que lo denominan ellos. Y después, en lo que tiene que ver con su política exterior, no creo que lo cambie mucho. Creo que ya Costa Rica tiene una política exterior bastante clara, muy orientada con su comercio exterior hacia los Estados Unidos. Y siendo que Laura Fernández está muy alineada con los intereses de Trump y de los Estados Unidos, creo que no va a modificar. En todo caso, podrá profundizar un poco más, podrá pedir la ayuda a los Estados Unidos para su lucha contra el narcotráfico. Y básicamente creo que van a ser las medidas que se van a tomar. Insisto, habría que ver cómo queda compuesto y cuál es la composición de la Asamblea General, porque gran parte de las medidas que pueda tomar va a depender de eso. Bueno, si yo tuviera que calificar esta noche, diría que es una noche sin sorpresas. Sin sorpresas, absolutamente. Una votación absolutamente estable. Y a propósito, vamos a revisar una vez más lo que nos dice la tabla de los resultados a esta hora en el país. En su pantalla ya tenemos, como pueden ver, casi el 70% de los votos escrutados y 49,61% para Pueblo Soberano, más que suficiente para establecer su presidencia y dejar un precedente del apoyo con el que arranca este nuevo mandato para Costa Rica, y ver pues cómo a partir de ahí serán las negociaciones en el Congreso para la gobernabilidad en adelante. Ahora, mientras tanto, vamos preparando también nuestro reporte acerca del que ha sido el tema fundamental de estas elecciones, de la agenda que además le ha ganado la presidencia a Fernández, y es la seguridad. Este asunto que ha ocupado los espíritus en toda la campaña presidencial hasta el día de hoy y que nos ha traído este resultado en el país centroamericano, considerado durante mucho tiempo como uno de los más seguros de la región, y que ahora enfrenta un auge de la violencia que se ha vinculado fuertemente por los expertos al narcotráfico. Algunas personalidades políticas, en especial Fernández, habían prometido replicar esta política de mano dura. Vamos a ver. En las calles de Alajuelita, los tiroteos ahora casi son cotidianos. Mientras Costa Rica busca a su nuevo presidente, los habitantes de esta ciudad ubicada en el sur de la capital San José tienen una preocupación: la inseguridad. En el país centroamericano, la tasa de homicidios pasó de 11,2 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 17 en 2025, una violencia generada por las pandillas y el narcotráfico. Estamos hablando que desde hace bastantes años se ha generado anillos de miseria en las ciudades, que ha generado que el crimen organizado se arraigue ahí y que tome el control de algunas zonas del país y genere todo este tema de violencia y todo este problema social. Según las autoridades, 7 de cada 10 homicidios están relacionados con el narcotráfico.
Los asesinatos son la consecuencia de los enfrentamientos entre bandas rivales en un país cuyo papel en la larga cadena del narcotráfico ha cambiado en los últimos años. Costa Rica se convirtió en un centro logístico del narcotráfico, con grupos criminales que almacenan la droga en el país y la exportan desde los puertos costarricenses. Frente a esta violencia, un modelo seduce a la clase política, el de mano dura de Nayib Bukele. El presidente de El Salvador visitó Costa Rica en enero para celebrar la construcción de la primera megacárcel del país, inspirada con el CECOT salvadoreño. Entonces, aunque la opinión pública es sumamente importante, yo estoy seguro que la mayoría de los costarricenses quieren que el problema de la inseguridad se resuelva. No hay otra forma de resolverlo más que con fuerza. Una candidata en particular quiere seguir el ejemplo salvadoreño, la del oficialismo Laura Fernández. Prometió mandar a la cárcel a los delincuentes e incluso suspender algunos derechos civiles para facilitar el trabajo de la policía. Bueno, vamos a seguir hablando de datos, esto que estábamos conversando fuera del aire, y es cómo este índice de asesinatos dolosos ha aumentado tan fuertemente en un país como Costa Rica, que solíamos identificarlo con otras cosas, el país verde, el país de las innovaciones ecológicas, el país de la tranquilidad. Tú decías, la Suiza centroamericana, pero hoy si tú lo comparas con otros países de América Latina, es que las cifras vienen siendo escabrosas. Sí, escabrosas. Nosotros hablamos recién al aire y, por ejemplo, Argentina tiene una cifra de 3.7 homicidios cada 100.000 habitantes. En el caso de los Estados Unidos, para este año era alrededor del 5 punto algo. En lo que era Chile maneja una cifra similar. Por lo tanto, es que estamos hablando de un aumento drástico de los homicidios cada 100.000 habitantes, y es un dato importantísimo porque son los datos que se usan para medir la seguridad de un país. Naciones Unidas creo que el número que establece como máximo es 10. Si vos tenés más de 10 homicidios cada 100.000 habitantes, sos considerado un país inseguro. Entonces esto está hablando un poco del drástico cambio que sufrió Costa Rica, sobre todo en los últimos 3 años. Entonces, bueno, creo que esto también demuestra un poco por qué el porcentaje tan alto de votos que está obteniendo Laura Fernández. Creo que volvemos al mismo punto, este contexto de tanto índice de homicidios en el país, de inseguridad, que también, porque es uno de los factores, pero no es el único que se usa para medir la inseguridad en el país, seguramente se siente, y esto cala muy profundo el discurso de la mano dura, el discurso de decir necesitamos que las instituciones nos den una respuesta indirecta porque básicamente nos están matando. Hubo varios reportajes, pero muchos decían que ni siquiera podían salir en el barrio a la pulpería porque tenían miedo de no volver a la casa. Digo, ya eso es una percepción, ¿ok? Y nosotros tenemos que darnos cuenta que en general los datos reales de la inseguridad no coinciden con la percepción de la inseguridad. En general la percepción de la inseguridad siempre es mucho mayor, es más elevado. Entonces, que un vecino, que una persona, un ciudadano te diga esto, independientemente de que si puede salir y volver a su casa, el punto es que estamos hablando de una sensación de inseguridad muy fuerte. Pero en este caso, que en todo caso está acompañada con datos que sorprenden, y es la cantidad de homicidios que tienen cada 100.000 habitantes. La verdad, para mí fue una sorpresa enorme cuando vi, no es tanto el número de los 905 homicidios por año, sino el dato relevante es la cantidad de homicidios que hay cada 100.000 habitantes. Y en este caso me parece muy elevada, sobre todo para lo que es Costa Rica. Junior, y la palabra aquí clave sería narcotráfico. ¿Cómo se explican estas nuevas dinámicas en el país? Sí, como bien apuntás, la palabra clave acá es narcotráfico. En los últimos 3 años se han tomado decisiones, pareciera que de carácter improvisado. Por ejemplo, se movió la Academia de Guardacostas en Bahía Draque, que era donde precisamente se tenía identificado el principal traslado de la droga que iba a ser movida hasta México y luego posteriormente hacia los Estados Unidos. Se traslada el cuerpo de guardacostas, la Academia de Guardacostas, y se pasa a un lugar donde no hay costa y se construye una piscina para que la escuela de entrenamiento pueda funcionar. Estas decisiones que parecieran a veces improvisadas, muchos analistas acá en Costa Rica más bien señalan que se tratan de elementos estratégicos de cómo el narcotráfico ha penetrado inclusive en la política costarricense
con el objetivo de influir en la toma de decisiones. También, un dato no menor, se aprobó un aumento para girarle más recursos al Poder Judicial y efectivamente contratar más fuerza pública, realizar encadenamientos estratégicos con los otros organismos de seguridad del país. Y este es el momento, hoy, 1 de febrero, que el Ejecutivo no ha girado esos fondos. Por eso en muchas ocasiones los analistas acá en Costa Rica realizan afirmaciones, creería yo, un poco tajantes, pero que viendo lo que está ocurriendo, pareciera que de cierta forma hay una intencionalidad de evitar de que este tipo de elementos, o más bien facilitar de que estos tipos de elementos sucedan. Pero, por otro lado, tenemos una fuerte alianza del Ejecutivo con la DEA. En este momento, un antiguo magistrado de la Corte Suprema de Justicia fue procesado y va a ser extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica acusado de narcotráfico. Tiene que ser juzgado en una corte federal de los Estados Unidos porque el mismo Estados Unidos pidió su extradición precisamente y sería, si mal no me equivoco, la primera persona extraditada de nuestro país hacia los Estados Unidos que va a ser juzgada por crímenes de narcotráfico y que fue una figura muy influyente del Partido Liberación Nacional y que estuvo en gobierno del Partido de Acción Ciudadana en el pasado y, como mencioné anteriormente, fue magistrado. Entonces, hemos visto cómo de manera paulatina acá en el país el narcotráfico está infiltrándose en la política y además también en la circulación muy grande de dólares en diferentes sectores, principalmente en el sector de la construcción, donde el narcotráfico lo que procura hacer es legitimar sus capitales a través de la compra, por ejemplo, de inmuebles en los edificios que se están construyendo, que se han construido acá en nuestro país. Hay otro tema que nos queda muy claro después del resultado electoral en Costa Rica, Rodolfo, y es la falta de unidad de la oposición para llegar a esta elección, porque es que estábamos viendo votaciones que equivalían al 0, y tanto % de los apoyos, que eso no es nada. Bueno, yo en un principio dije, es muy raro que no hayan logrado tener un candidato de coalición. Hablando con colegas costarricenses me dijeron esto acá es imposible. Pero por otro lado pensé que también podía ser una estrategia para polarizar. Entonces, por ahí el hecho de que vos puedas obtener y puedas dividir al electorado con varios candidatos, entonces puedas tener mayor probabilidad de que los indecisos puedan escoger alguno de los 19 candidatos que había. O sea, eran 20. Entonces, si vos querés hacerle una competencia al oficialista, segmentás aún más el electorado y de esta manera podrías aumentar tu posibilidad de que puedas pasar a una segunda vuelta. Sin embargo, este resultado no se dio y entonces esto habla un poco de esto que estábamos hablando recién, de decir, bueno, si realmente se quiere armar una oposición al gobierno, evidentemente esta estrategia no funciona. Deberían generar una coalición a nivel general de todos aquellos partidos y candidatos que participaron en las elecciones para que de esta manera puedan realmente poder tener chances en las próximas elecciones y o al momento de sentarse a negociar con el gobierno poder, digamos, al menos ponerle un freno en aquellas medidas que se consideran que van a ser muy perjudiciales para el país, como por ejemplo las que hablábamos recién, que tienen que ver con la supuesta suspensión de los derechos individuales para que darle más capacidad a las fuerzas de seguridad, o el hecho de que quieran elegir o poner a personas cercanas al gobierno en los cargos donde tienen que controlar al gobierno. Entonces creo que estamos también en un momento histórico y desafiante para Costa Rica, porque va a obligar a intentar generar un proceso de coalición entre todos aquellos partidos si es que realmente quieren empezar a ponerle un freno y un contrapeso al gobierno. Bueno, se une ahora a nuestra conversación Anayumi Juanmán Bengoa. Ella es licenciada en Política Internacional. Bienvenida, Anaí, gracias por estar en France 24. Muchísimas gracias, es todo un honor y estamos muy felices de poder celebrar una fiesta democrática en Costa Rica. De hecho, a nivel mundial, Costa Rica está entre los 26 países con democracias plenas y es algo que nos llena de mucha felicidad.
Bueno, y sin embargo estamos hablando de cómo estas libertades constitucionales podrían eventualmente correr algún riesgo bajo los nuevos modelos que surgen actualmente en el país. Pero yo quisiera preguntarte, Anaí, para comenzar, sobre la gran expectativa que va a generar este nuevo gobierno de Fernández, entendiendo que la población exige respuestas y resultados después de tener un índice de violencia de los más altísimos, no solo en el país, sino en la región. Entonces, hay mucho en juego, digamos, ahora para este nuevo gobierno que viene a prometer su mano dura para resolver los problemas fundamentales de seguridad que aquejan a la población. Eso lo contemplan, ¿verdad?, en las propuestas electorales que viene a ofrecer el Partido Pueblo Soberano, pero es un tema que le preocupa a todos los partidos y creo que todos se van a enfocar en este gobierno en fortalecer políticas y proyectos de ley que estén en búsqueda de la seguridad y la securitización nacional e internacional. Junior, ¿cuál es tu opinión? Sí, efectivamente, todos estos elementos que están convergiendo en este momento, que están relacionados con el tema de seguridad, es una preocupación de todos los partidos políticos. Estuvo en la agenda, se estuvo señalando en todos los debates que pudimos ver y pudimos seguir en los canales más grandes y en los canales más pequeños, en radioemisoras, en la publicidad, en los programas de gobierno. Esto es algo que el Estado está buscando garantizar porque es la principal preocupación que hay en nuestro país, porque como muy bien han discutido ahí en el plató, la imagen y la marca país que nosotros durante tanto tiempo hemos construido y hemos consolidado se está viendo seriamente afectada por este índice, ¿verdad? Y ese, vamos a ver, es el menor de los problemas. De pronto la imagen del país se ve afectada. El problema real es que la ciudadanía esté segura y que los homicidios no ocurran. Sin embargo, si no se ataca el problema de fondo, porque el problema de fondo no es perseguir a los criminales que cometen los delitos, eso no va a evitar que la tasa de criminalidad siga aumentando y se siga disparando. Aquí lo que hay que hacer es perseguir realmente a las personas que están legitimando capitales y que están, por supuesto, ordenando dentro del aparato político costarricense estas decisiones que en muchas ocasiones se traducen en que el narco pueda entrar por la libre y que la inseguridad se multiplique en todas las fronteras de nuestro país. ¿Y cómo esto puede impactar además al turismo, Rodolfo, que es un ingreso muy importante para el país, para el PIB costarricense y que viene acompañado de esta imagen país de la que nos habla Junior, de este pura vida que se repite cada vez que hablas de Costa Rica y cómo te imaginas paisajes verdes y volcanes y, bueno, todo un destino para visitar, pero esta realidad está cambiando. Sí, tenés toda la razón. Yo creo que esto ya le debe estar trayendo un impacto bastante negativo en el turismo, sobre todo porque el turismo y además tienen un turismo que está concentrado un poco en el turismo norteamericano y los norteamericanos tienen esto de que en general le mandan alerta a los ciudadanos sobre los países que pueden visitar o no, y además dentro de los países qué zonas los consideran que son seguras o no. Y seguramente esto puede generar que existe un impacto en la disminución de los visitantes, sobre todo de origen norteamericano, hacia el país, porque, bueno, justamente no solo el índice, sino que además el narcotráfico está generando problemas de inseguridad y esto no es beneficioso, sobre todo para aquellos turistas que lo que buscan es tener un poco de paz, tranquilidad, y de esta manera van a seguramente o cancelar o no ir o cambiar sus viajes. Así que, bueno, lo que nos damos cuenta es que el problema del narcotráfico y del crimen organizado impacta realmente en todos los estamentos de la sociedad, no solo a nivel gubernamental, institucional, sino también impacta en el turismo, en el lavado de los activos que hablaba recién nuestro colega, en el aumento de los precios de los apartamentos, de los pisos, de las casas. Y también puede impactar, como sucede en otros países, en el turismo, pero no solo por el que no vengan, sino por los turistas que van y qué es lo que van a buscar. Entonces, lo que
espero que no suceda, que sí suceden en otros países, es que a veces se arma un turismo alrededor del narcotráfico, entonces le arman un paquete para que el turista venga al país a consumir todo lo relacionado con el narcotráfico, drogas y elementos asociados a esto. Entonces, por un lado te disminuye el turismo que te aporta y es sostenible, y por otro lado corres el riesgo de que ese turismo se empiece a transformar y el turismo que recibas esté muy asociado a las actividades ilícitas que se están generando en el país. Y bien que sabemos de eso en América. Exactamente. Bueno, hablemos ahora, si te parece, Anaí, sobre Álvaro Ramos y cómo será su papel en la oposición en adelante. Su papel posiblemente sea de una coalición, porque los otros partidos buscan trabajar en conjunto, como ya lo han declarado, ¿verdad?, en estas elecciones. Y don Álvaro Ramos va a contar posiblemente con 17 diputados. Bueno, en el primer corte tenemos que esperar el segundo corte. Don Álvaro Ramos ya tiene una amplia experiencia, trabajó en la Caja Costarricense del Seguro Social, se graduó de la universidad a muy temprana edad, aún contando, ¿verdad?, con una discapacidad, ha demostrado gran liderazgo y una renovación de estructuras que buscan demostrar que el partido político en sí se está renovando, no ha muerto, a comparación del PUS, que ha reducido demasiado la cantidad de diputados que tiene. Por el momento, Liberación Nacional ha mostrado transparencia y apertura con los demás partidos políticos, incluso con la oposición. Bueno, en San José continúan las celebraciones por la victoria de la candidata Laura Fernández después del 70% de las mesas escrutadas, con 49,61% de los votos aproximadamente, por delante del nuevo líder opositor Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional, con un 32,56%, y digamos que la gran golpeada Claudia Dobles de la coalición Agenda Ciudadana se queda con un 4,58% de los apoyos, mientras que la abstención habría alcanzado un 30,67%. Ahora estamos esperando, cuando ya son las 22 horas 16 en Costa Rica, 23 horas 16 en Bogotá, Quito y Lima, que la nueva presidenta electa ofrezca su discurso de victoria a la población, mientras que en San José pues se ha armado una gran celebración, como la estamos viendo en directo a través de las pantallas de France 24. Estamos en la transmisión especial por las elecciones de Costa Rica, que se han definido en primera vuelta, algo que no sucedía hace varias elecciones, las últimas 3 elecciones, para ser más exactos. Es además la segunda mujer presidenta en ocupar este cargo en el país, conocido ampliamente por ser un país pacífico hasta hace algunos años, y este es el tema que nos ocupa en este momento: cómo la violencia ha aumentado en gran medida en el país, cómo ya el nivel de asesinatos con dolo sube incluso por encima de lo que es recomendado por la ONU. Pero además, cómo entre 20 candidatos presidenciales, ninguno logró en ningún momento de la campaña amasar más del 9% de los apoyos, a diferencia de Fernández. Finalmente, el resultado de Álvaro Ramos vino siendo también sorpresivo, porque obtuvo mucho más apoyo del que se esperaba, y eso significa que también logró acaparar en grande estos votos indecisos hasta el día de hoy, que eran aproximadamente el 25% de la población. Ahora, en esta Costa Rica que abre su nuevo capítulo, Rodolfo, ¿podremos hablar también de derechos humanos? Sí, ojalá que sí. Creo que sí se puede hablar de derechos humanos. Creo que podemos ver de qué manera este gobierno va a garantizar que los derechos humanos se respeten. Ojalá que logre hacerlo. Yo, la verdad que a mí creo que esto es... A ver, tengo una duda, sinceramente, sobre todo por las declaraciones de Laura Fernández, y sobre todo porque si van a seguir el modelo de Bukele, evidentemente los derechos humanos pasan a un segundo plano. Entonces creo que este va a ser otro de los grandes desafíos que va a tener el país. Porque creo que es un mito de que para luchar contra el narcotráfico entonces necesitas disminuir, suspender o violar los derechos humanos. Creo que si haces una política integral de la lucha contra el narcotráfico se logran resultados. Entonces, en este sentido, me parece que la típica lógica de solo orientarse hacia la mano dura no es la respuesta indicada. Por ahí es la respuesta más efectiva en el corto plazo, eso es real, pero en el mediano y largo plazo eso es insostenible. Entonces, en este sentido, creo que
la oportunidad sería comenzar a establecer una política de seguridad integral que permita, como bien habían dicho recién, poder tener una articulación entre los diferentes estamentos del gobierno, tanto el Poder Judicial como los agentes de seguridad, como el Poder Ejecutivo, como un sistema de normas que también permita poder controlar todo esto que está pasando. Pero si no es una lucha integral, no creo que se solucione el problema del narcotráfico en Costa Rica, ni en Centroamérica, ni en la región, ni en el mundo. Así que, bueno, ojalá que por lo menos este camino, que yo dudo que se dé, se pueda en todo caso comenzar a dialogar, a pensar. Por ahí esta posibilidad de que no tienen mayoría en la Asamblea los obliga a sentarse a dialogar entre los diferentes estamentos y entre los diferentes oficialistas y opositores que van a ser parte de la Asamblea y que puedan buscar una respuesta un poco más concreta a lo que está sucediendo. Bueno, mientras nosotros estamos aquí conversando después de estos resultados presidenciales, el opositor Álvaro Ramos ya entrega su discurso de aceptación y de felicitación también a Laura Fernández. Nosotros seguimos esperando a que la presidenta electa dé su discurso de victoria y a entender cuáles serán sus primeras palabras de cara a la política que vendrá ahora para Costa Rica. Y Junior, yo quiero preguntarte por lo importante que es Costa Rica para Estados Unidos a nivel estratégico, a nivel geopolítico, cómo se ubica el país. Sí, algo muy importante señalar, en este momento el presidente de la República está en conversación con Laura Fernández, que es ahorita mismo la presidenta electa, entonces en este momento se está desarrollando ese diálogo. Voy a contestar lo que me preguntas de manera rápida pero contundente, porque supongo que esto que está ocurriendo en este momento, aparte de que es histórico, porque no recuerdo en los últimos años que algo así haya ocurrido en nuestra política tradicional. Resulta muy importante Costa Rica porque nos encontramos en el centro del Istmo, pero además también compartimos frontera con Panamá. Y como sabemos, Estados Unidos tiene un interés muy grande en el Canal de Panamá por su política de seguridad nacional. Entonces, mantener relaciones en las que nuestro país pueda facilitar, esto se puede aprobar con mayoría simple y no mayoría calificada. Por ejemplo, vamos a ver el tránsito de por aguas nacionales, no por aguas internacionales, sino por aguas nacionales en nuestro mar territorial y patrimonial de, por ejemplo, buques o buques de guerra estadounidenses con el objetivo de resguardar la frontera marítima del narcotráfico, que es la política que tiene de seguridad nacional Donald Trump para con los países del Istmo, que puedan contar en Costa Rica con una presidenta como Laura Fernández y con una asamblea con la suficiente cantidad de diputados, que vuelvo y repito, necesitan mayoría simple, que son entre 29 y 30 diputados, si no me equivoco, para poder aprobar ese tipo de reformas que son prohibidas en nuestra Constitución, o más que prohibidas, son reguladas en nuestra Constitución. Entonces, ahorita mismo nos volvemos en un aliado importante y coyuntural en relación a la política de seguridad nacional de lucha contra, como le llama Donald Trump, el narcoterrorismo. Anaí, ¿cuál será el lugar de Chávez en este nuevo gobierno? Ya teníamos claro, porque lo había dicho Fernández, que mantendría al presidente en el poder a través de un cargo importante. No lo sabemos, no han dado declaraciones públicas de eso, pero obviamente va a ser un gran aliado, un gran asesor político. También tomando el tema de los derechos humanos a nivel de idiosincrasia costarricense, Costa Rica siempre ha estado a favor y en pro de los derechos humanos. Históricamente, inclusive, tenemos la Corte de La Haya, ubicada en San José. También contamos con cooperación internacional, con la OIM, con la FAO, con residencia, inclusive también en la zona de San José. Y a niveles como aliado estratégico de Estados Unidos y Costa Rica tenemos tratados y convenios internacionales que buscan ayudas bilaterales para cooperación internacional en caso de algún ataque o atentado y en protección y a favor de Costa Rica. Y como les decía, ¿verdad? No ha dado ninguna declaración de cuál será el papel de don Rodrigo Chávez o inclusive de doña Pilar.
Muy bien, mientras tanto, también ya dio sus declaraciones Claudia Dobles, la candidata por la coalición Agenda Ciudadana. Ella ya emitió su primer discurso concediendo la derrota, diciendo que sí, para ella era una gran sorpresa este resultado electoral, pero que buscará alianzas políticas para hacer oposición y, según sus palabras, para defender la institucionalidad en Costa Rica. Ha dicho que se logró formar un movimiento político que dio esperanzas a miles de costarricenses. Ha recordado que en Costa Rica se unen las personas a través de las fuerzas democráticas y dijo que hace un llamado a todas las fuerzas democráticas para unir esfuerzos y que no haya ninguna base antidemocrática ni autoritaria en el país y que no vamos a permitir que se dañe a Costa Rica. Esas han sido sus palabras. Entonces ya habló Dobles, ya habló Ramos, ahora estamos esperando las declaraciones, como es normal, en último lugar, de la persona ganadora, la nueva presidenta, la mandataria número 50 de Costa Rica. Ya hay conversación acerca de la antidemocracia o del autoritarismo y no ha empezado ni siquiera el primer día de gobierno de Laura Fernández. Junior, ¿cuáles podrían ser las primeras medidas que esperaríamos en este nuevo gobierno? En los debates presidenciales que estuvieron ocurriendo semanas atrás, vimos diferentes manifestaciones en las que la candidata oficialista, en este caso la presidenta electa, hizo diferentes insinuaciones de lo que iban a ser sus primeros días de gobierno. Habló de que si la Asamblea no se conformaba con el número que necesitaban para hacer las reformas necesarias para cumplir los objetivos que se plantean en el plan de gobierno, pues que iba a gobernar por decreto, básicamente dejando de lado la Asamblea y dejando de lado lo que obviamente la Constitución le pueda permitir en los decretos presidenciales. Eso en primer lugar. Otra de las cosas que ha dicho y que sin duda permean de polémica todo este proceso es que el presidente Chávez tiene varias causas abiertas en las que en diferentes ocasiones, en dos específicamente, han intentado removerle la inmunidad, pero esto no se ha logrado por diferentes razones. En una porque no hubo quórum y otra porque no hubo los votos suficientes y necesarios para levantar la inmunidad. Laura Fernández habla de proteger al presidente, o en este caso el que va a ser el expresidente, e inclusive algunos miembros cercanos del círculo de ella hablan de que Rodrigo Chávez puede ser o podría convertirse en el ministro de presidencia de gabinete de Laura Fernández. Esto obviamente con el objetivo de que prolongar todavía aún más la inmunidad la inmunidad que contaba cuando era presidente y ahora trasladarla, por decirlo así, la inmunidad que tendría durante su periodo ministerial. Pero esto no se ha dicho directamente, sino que lo hablan el círculo cercano de Laura Fernández y pareciera que es algo que está muy cerca o muy dentro de los elementos posibles. Y aquí estamos hablando claramente de una manipulación democrática, de un manejo cuasi irresponsable de las decisiones que se tienen que tomar, porque recordemos algo que es muy importante. Si esto fuese cierto, el ministro de la presidencia es el primer actor que dialoga con la Asamblea Legislativa y es el que lleva la agenda del presidente, todos los proyectos de ley que se quieren proponer para que sean votados dentro de la Asamblea. Es actor, el ministro de la presidencia, el que lo que tendría que hacer. Rodrigo Chávez, para bien o para mal, dentro de la oposición es visto como una de las personas más tóxicas políticamente hablando de la política costarricense de los últimos años, cosa que obviamente sus seguidores no lo ven de esa manera porque Rodrigo Chávez estuvo oscilando el año pasado el 75% de popularidad y cerró, según la última encuesta de Sid Gallup, si no me equivoco, con un 54% de aprobación. No son muchos los mandatarios, Rodolfo, que llegan al ocaso de su presidencia con índices de aprobación tan altos. ¿Por qué esa constancia que logró Chávez pese a las causas judiciales en su contra y más bien a los intentos de quitarle la inmunidad para ampliar a causas judiciales en su contra? Esa es muy buena pregunta, pero si nos enfocamos en el pasado reciente, muchos de los candidatos y de los expresidentes con características muy similares a la de Chávez terminaron con índices de popularidad muy altos. Creo que
estos presidentes, estos personajes políticos, outsiders y demás, tienen esta característica, esta capacidad de poder conectar con el pueblo, poder conectar con la gente, y creo que esa es la razón por la cual logran tener índices de popularidad tan altos, cuando no necesariamente se relacionan con su capacidad o su gestión de gobierno. En la mayoría de los casos que vemos, nos damos cuenta que no aprueban tanto su gobierno por la gestión que hicieron, sino básicamente porque sienten una conexión muy fuerte con este tipo de liderazgos. Rodrigo Chávez puede tener un montón de cosas, es real que en cuestiones institucionales es una persona bastante tóxica, Bukele también, Milei lo mismo, Kast parece que va por el mismo camino, Bolsonaro lo había hecho, pero se ve que eso es algo que la población, la ciudadanía, una parte importante lo valora mucho. Entonces creo que se relaciona directamente con estas capacidades, ¿no? Con una capacidad más, diría, emocional, una capacidad más de poder interpretar la problemática que al ciudadano de a pie le sucede, le pasa al día a día, y esto es lo que le permite a estos líderes poder tener estos índices de popularidad tan grandes. Junior, ¿en qué se traducen las políticas de mano dura que promete Laura Fernández? Básicamente lo que procuran seguir es la línea que el presidente Rodrigo Chávez en su momento intentó implementar, pero por tener una fuerza política en el Parlamento tan baja no pudo llevar a la praxis. Ahora posiblemente con esta mayoría simple y no calificada sí van a poder lograr alguno de esos objetivos y esos elementos. Ya mencionaron ustedes en el plató hace un rato y lo vemos ahorita en pantalla, que el presidente Bukele hace aproximadamente 22 días estuvo visitando el país, inaugurando lo que se iba a convertir en el SECOP 2.0, pero en este caso en Costa Rica. Las políticas van impulsadas precisamente hacia la penalización y no la prevención, y ese principalmente en materia de seguridad eso es un problema, porque la persecución tiene que ir de la mano con la prevención, y hasta este momento las propuestas de Laura Fernández de su plan de gobierno van más enfocadas a políticas de carácter punitivo y de persecución, que hay que hacerlo, por supuesto, pero no de prevención. No hay un programa claro de prevención y políticas que ataquen directamente el aumento desmesurado del narcotráfico, la inseguridad, la informalidad, etcétera, etcétera, y se están enfocando en algo que, como acabo de decir, hay que hacer, pero que todas las energías no pueden estar abocadas a eso. Lo cierto es que en la noche de hoy ha decidido Costa Rica la opción del continuismo para la presidencia con Laura Fernández, una politóloga de 39 años que ha superado, y además con creces, el 40% que necesitaba para asegurarse la presidencia en primera vuelta, y con este apoyo muy por encima, casi del 50%, pues ha vencido al segundo en la lista, Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien llegó a sumar una cantidad nada desdeñable de 32,12% de los votos, y estos son los resultados publicados de manera preliminar por el Tribunal Supremo de Elecciones, que muy puntualmente cerca de las 10 de la noche hora local empezó a entregar los resultados de las mesas escrutadas. Según los datos de este mismo tribunal, la participación se situó en el 69,5% y disminuyó el abstencionismo frente a las últimas elecciones que hubo en el país. Fernández, recordemos un poco, fue ministra de la Presidencia y de Planificación del que es el actual gobierno de Chávez, y se ha proclamado ella misma como heredera del presidente Rodrigo Chávez en una economía de derechas con alta popularidad, con un discurso que se caracteriza por las críticas al resto de poderes del Estado. Sobre esto ya hemos hablado contigo, Rodolfo, y cómo buscaría probablemente este gobierno hacerse a los aliados en todos estos entes de control que necesita para realizar los cambios que Rodrigo Chávez al día de hoy no pudo. Una fórmula que no se promete por primera vez en este caso, sino que la hemos visto
visto repetirse y replicarse a lo largo de América Latina. El ejemplo más rápido que se me ocurre a mí es Noboa, que a pesar de que no ha podido tener resultados con sus políticas de mano dura, sigue gozando de alto apoyo, fue electo presidente y mantiene estos operativos contra el narcotráfico de los que aún realmente no vemos grandes resultados, y no sé si veremos grandes resultados en Costa Rica aún si tiene Fernández la vía libre para todavía yo creo que el narcotráfico y el crimen organizado se asocian muy bien con este tipo de liderazgos, porque les permite construir un relato salvador, un relato que les va a decir: yo voy a ser la persona encargada de solucionar el principal problema que ustedes tienen, que es un problema muy básico y es seguridad. ¿Okay? Y creo que en el caso de Noboa se da, en el caso de otros similares, también Brasil había tenido algo similar con Bolsonaro, Bukele pasa lo mismo, y creo que el caso de Chávez y Laura Fernández van por el mismo camino. Entonces, en este sentido, más que resultados concretos, lo que es importante es que el relato siga manteniendo vivo esta posibilidad de dar una solución a estos problemas que están pasando. Por esa razón, insisto, es que las medidas siempre van orientadas únicamente al tema de la mano dura. Como recién nuestro colega decía, eso tiene que ver con atacar directamente y no prevenir, y no ver qué otras medidas se pueden tomar para que los elementos que se relacionan con el narcotráfico y el crimen organizado se puedan instalar, puedan generar todas las cuestiones de inseguridad sobre todo y de violencia que generan, porque eso es cierto, ¿no? Generan cuestiones de violencia altísimo. En general, todos aquellos países que sufren el narcotráfico es uno de los mayores responsables del aumento directo de los homicidios en el país, y esto impacta en lo que veníamos hablando recién. Entonces creo un poco que tiene que ver con esto. Entonces por un lado hay una articulación entre problemas de seguridad y la posibilidad de que estos líderes puedan seguir en el poder y puedan tener un índice de popularidad muy grande. Pero por otro lado, las medidas que toman en el mediano y largo plazo no dan los resultados que se esperan. Entonces, bueno, habría que ver si realmente Laura Fernández puede, en todo caso, empezar a generar otros elementos, articularse un poco mejor con el resto de los poderes para darle una respuesta integral a esto. Si esto es así, posiblemente se logre diferenciar un poco de su antecesor y de su promotor, que es Rodrigo Chávez. Sin embargo, insisto, yo tengo serias dudas sobre que esto sea posible. ¿Okay? Y además porque el padrino político y el que representa el 50 y pico % de votos que sacaron no es Laura Fernández, sino es Rodrigo Chávez. Entonces esto también es un peso político enorme, es un condicionante político. Bueno, y ojo, porque esas herencias políticas no siempre resultan bien en el largo plazo. No siempre funcionan bien, eso es real. Habría que ver también cómo se pueden dar estos 4 años. Bueno, ni siquiera hemos empezado. Exactamente. Así que no vamos a entrar todavía en este terreno fangoso. Yo quisiera ya, para ir cerrando, Junior, tus conclusiones sobre lo que ha sido esta noche electoral. Sí, yo creo que hoy la democracia costarricense gana independientemente de quién hubiese obtenido el triunfo. Creo que lo que hemos visto desde la fundación de la Segunda República, hasta el día de hoy, ha sido el reflejo, de una democracia madura que todavía necesita seguir creciendo, pero que no solo en lo básico, sino también en los elementos desarrollados como nuestro Tribunal Supremo de Elecciones, hemos demostrado una vez más a lo interno y también en nuestra imagen exterior en cuanto al manejo de los procesos electorales, que sí se pueden llevar a cabo de manera pacífica. Hoy, aunque ganó, teníamos un país polarizado en muchos sentidos, aunque ganó tal vez un partido político que no necesariamente era apoyado por el grueso de la población en el sentido estricto de la palabra, al final no hay disturbios, no hay persecuciones, no hay amenazas, no hay tragedias, no hay nada de lo que en muchas ocasiones ocurre en la región. Queda esperar qué es lo que se va a desarrollar en los próximos 4 años por parte del gobierno de Laura Fernández, y queda por supuesto también esperar que el conteo que se empieza a desarrollar este martes, 3 de febrero, vaya a coincidir, como siempre lo ha hecho desde 1948, con los resultados que se vieron hoy, que son el conteo de las actas, básicamente. Muchas gracias.